utilizar, ¿vale? Vamos a hablar de forma general, básicamente, de el uso del cannabis en pacientes con cáncer, qué estudios y qué comprobaciones y los métodos de acción que esto tiene para cáncer en general. Entonces, sin más, comenzamos. Primero vamos a ver qué es cáncer, qué es y de dónde viene. El cáncer es una de las enfermedades más antiguas de las cuales se tienen registro. Prácticamente todas las civilizaciones en la historia de la humanidad tienen registros en alguna parte de esta enfermedad. No específicamente como cáncer, porque en la antigüedad no se conocía así, pero debido a varios estudios recientemente que se han hecho, se ha visto que muchas de las civilizaciones ya habían tenido contacto con esta enfermedad de alguna u otra manera. El cáncer se delimitó y se le dio el nombre en la época helenística, en la cultura griega. Fue Hipócrates, justamente el padre de la medicina, el que dio el nombre de cárnicos, que viene justamente de cáncer debido a la apariencia de las lesiones, lesiones cutáneas que se tenían en los pacientes de la época, que asimilaban justamente a la forma de un cangrejo, ¿vale? Justamente el caparazón rojizo y las prolongaciones de esas lesiones asimilaban a la apariencia de las patas de un cangrejo. Es por eso que él le dio el nombre de cárnicos, que literalmente significa cangrejo. Posteriormente, Celso, que fue otra de las grandes cabezas occidentales en medicina, tradujo el cárnicos al latín, que significa literalmente cangrejo, ¿vale? Entonces, es por eso que de ahí viene la palabra de cáncer. Actualmente el cáncer representa una de las patologías con más incidencia y mortalidad a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer ocupaba en el 2008 aproximadamente el segundo de mortalidad en enfermedades, ¿vale? Aproximadamente, según estimaciones por personal de salud, en el 2030 se estima que aproximadamente casi 13 millones de personas padecerán por causa del cáncer. El cáncer es una enfermedad que está en todo el mundo, que está muy presente y que es de etiología muy variada. Pero todos hoy en día conocemos la palabra cáncer, conocemos las patologías a grosso modo y las condiciones de salud que agravan y que tienen que, o con las que un paciente transita, ¿vale? Ya sea por causa del mismo cáncer o por causa de la farmacología o del tratamiento farmacológico que se le da a este tipo de pacientes. Entonces, el cáncer tanto tiene un nivel muy alto de mortalidad, pero tiene también un índice muy alto de morbilidad, porque justamente las secuelas y los padecimientos secundarios, ya sea por la misma enfermedad o por el tratamiento que se les da a estos pacientes, es muy alto. Todos conocemos justamente, la mayoría de nosotros, que los pacientes con cáncer transitan con muchas veces cuadros de náuseas, falta de apetito, dolor crónico, que son los padecimientos y las secuelas que más frecuentemente tienen los pacientes con cáncer. Entonces, justamente, el tratamiento con cannabis va encaminado a eso. Hoy en día ya sabemos mucho de la abanico terapéutico que tiene esta planta en varios de sus extractos y en varias de sus formas de aplicación, que se puede dar justamente para aminorar estos síntomas, ¿vale? ¿Se trabó? Aquí está. Entonces, como mencionábamos antes, el cáncer es una enfermedad que es multifactorial, que es de distinta etiología, o sea, tiene orígenes de diverso origen, y que en un grado alto de morbilidad y mortalidad. Se estima que aproximadamente los tipos de cáncer más comunes a nivel mundial son los cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de recto y colon, y en menor proporción de próstata, hígado y estómago. Subsiguientes todos los demás tipos de cáncer que pueden aparecer. Entonces, el cáncer es una enfermedad que puede aparecer en cualquier tipo de tejido. Puede ser tejido sanguíneo, puede ser tejido muscular, puede ser tejido epitelial, puede ser tejido linfático. Básicamente, el cáncer puede instaurarse en cualquier tipo de tejido de nuestro cuerpo, pero la mayor proporción se han tenido justamente estos tipos de cáncer a nivel mundial. Y el cannabis se puede utilizar en todos estos tipos de cáncer, sin importar el tipo ni el tejido el que afecte. Lo que va a variar justamente es, uno, la gravedad y pues el estado de salud del paciente, y además de otras cuestiones que involucre el estado de cada individuo. Entonces, el cáncer se define como tal, o nosotros podemos entender más bien el cáncer como un crecimiento normal de cierto grupo de células en cualquier tipo de tejido,
Estas células lo que pasa es que se siguen reproduciendo y se siguen dividiendo de forma anormal, así que esas células van a crear un conjunto celular que es deficiente, y esas deficiencias justamente van a ocurrir y se pueden extender a otros tejidos y a otras zonas del cuerpo, que es lo que nosotros conocemos como tumores. Entonces, la formación anormal de células, que se da por un proceso de replicación anormal y autómata, o sea que las células se saltan procesos donde al final del ciclo celular, del ciclo de la vida celular, una célula normalmente muere, las células con cáncer no, sino que justamente los marcadores celulares y ciertas sustancias que se tienen que secretar de forma natural para que esa célula ya al final de su periodo de vida muera y pueda fagocitarse, o sea, pueda eliminarse del cuerpo y así no causar un daño, no pasa en estas células cancerígenas. Y justamente ese es el riesgo con cáncer, que es una multiplicación descontrolada, que ya sea que pueda encapsularse o se pueda dispersar. La formación de estas células es lo que nosotros conocemos como tumores, ¿vale? Podemos tener tumores tanto benignos como malignos. Los tumores benignos usualmente son tumores localizados, que es lo que nosotros conocemos como adenomas. Estos tumores no comprometen en riesgo la vida del paciente en la mayoría de los casos. Si bien pueden ser muy localizados y de tamaño menor, los adenomas o los tumores benignos pueden crecer mucho y pueden a veces comprimir ciertas estructuras como vasos sanguíneos o nervios, y en ese caso sí pueden representar cierto riesgo o cierta incapacidad para la persona que los tiene. En cambio, los tumores malignos son mucho más agresivos, que son lo que nosotros conocemos como carcinomas o como sarcomas. Y estos tumores lo que hacen es tienen la capacidad de entrar al torrente sanguíneo. Es ahí justamente donde el cáncer entra el estado de metástasis, que es lo que nosotros conocemos cuando el cáncer migra de justamente su lugar de origen a otras zonas y a otros lugares anatómicos. Entonces, ya sea para estos dos tipos de cáncer, el cáncer benigno o el cáncer maligno, o más bien tumoraciones benignas o tumoraciones malignas, el cannabis se puede utilizar. Obviamente, dependiendo del tipo de cáncer y el tipo de tumoración que transita cada paciente, va a ser diferente el esquema de tratamiento. Los tumores malignos y el cáncer maligno, básicamente, pues es el cáncer más agresivo y el que más causa de mortalidad tiene, debido a que puede dispersarse en todo el cuerpo y causar daños en lugares muy lejanos del sitio de origen, ¿vale? En cambio, el cáncer que forma tumoraciones benignas, usualmente es susceptible a la extirpación. Nosotros podemos someternos a un procedimiento quirúrgico y se puede quitar la tumoración, la formación de células dañinas, y el proceso de reparación se puede suscitar sin más, ¿vale? Entonces es más fácil en su tratamiento. Entonces, como mencionábamos antes, el cáncer es un estadio, es una patología que va a ser progresiva, no va a ser de la noche a la mañana. Y esta es una de las cuestiones que más atacan a la gente, que justamente como es progresivo, pero es de bajo rango, si el cáncer no se diagnostica a tiempo, si el cáncer se diagnostica a tiempo, puede extirparse y puede tratarse y así puede tener cura. Una de las cuestiones es que el cáncer es acumulativo y es latente, que casi no siempre causa síntomas ni signos que son fácilmente discriminativos o son fácilmente, ahí se me fue la palabra, que se pueden ver básicamente. Entonces, debido a esto, el cáncer es una patología que puede progresar muy paulatinamente, y hasta que la persona esté en estados muy avanzados es cuando la persona se da cuenta. Y ese es uno de los riesgos principales de cáncer, ¿vale? Entonces, conocemos hoy en día que muchas causas y muchos factores nos pueden ocasionar cáncer. No es solamente una cuestión genética, no es solamente una cuestión ambiental, no solamente son hábitos de vida, sino que es una acumulación de estos factores y más, como exposición a ciertas cuestiones como radiaciones, biomasa, ¿vale? Ciertas cuestiones químicas que nos exponen a padecer este tipo de patología. Esa es una de las causas, una de las cuestiones más importantes y más complejas para la resolución de cáncer, que no solamente es una cuestión lo que nos ocasiona, sino que son varios factores y varios puntos a la par por las cuales nosotros podemos transitar con esta patología, ¿vale? Entonces, como mencionábamos antes, las células lo que van a tener es un proceso natural en los cuales al final de su vida van a secretar ciertas sustancias que van a permitir que esa célula muera, y esa célula se va a absorber, se va a desintegrar y otra célula nueva, eficiente, va a reemplazarla. Las células con cáncer no hacen esto.
ellas no tienen, por alguna razón, por alguna mutación en sus genes, en su propio genoma, no tienen esta transducción, perdón, y esta expresión de estas sustancias que justamente van a hacer que la célula caiga en la muerte, ¿vale? Que se le llama apoptosis, que es lo que nosotros conocemos, ¿vale? Que es el término correcto que se le da a la apoptosis. Entonces, lo que pasa aquí es que las células se empiezan a dividir como locas y van a crear estas tumoraciones, ya sean malignas o benignas, ¿vale? Y esto puede comprometer a la vida. Y esto justamente es un ciclo, se va de manera progresiva y se da de manera acumulativa, ¿vale? Entonces, ahora sí entramos al tema de interés. ¿Cuál es el efecto y la función del cannabis para mejorar, para mejorar esta condición de salud? El cannabis es una planta que se ha estudiado muy ampliamente, que se utilizaba desde hace centenares, desde hace siglos por culturas muy antiguas, ¿vale? Culturas como los sumerios, los egipcios, la antigua China, culturas occidentales como los vikingos, utilizaban ya la planta del cannabis por sus efectos tanto terapéuticos como psicotrópicos, y se utilizaba tanto de forma medicinal como de forma ritual. Entonces es una planta que ha venido desde siglos atrás utilizándose para fines justamente medicinales. Aproximadamente en la década de los 90, justamente varias décadas después de que se prohibió en la parte occidental por nuestro vecino estadounidense, es que se empezó a retomar el estudio del cannabis principalmente en Israel. Hoy en día Israel, que fue el primer país que desarrolló y que empezó a implementar procesos y métodos de investigación en la rama de medicinal de la planta del cannabis, a partir de esta década fueron desarrollándose muchos otros estudios e indagando justamente de toda la cuestión benéfica y terapéutica que esta planta tiene. Entonces fue a partir de la década de los 90 donde empezó a desarrollarse y empezó a exponerse al mundo justamente los efectos terapéuticos de esta planta. Y uno de los grandes avances y de los grandes descubrimientos que se tuvo para esto fue el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un conjunto justamente de receptores que naturalmente nosotros tenemos, que son susceptibles a ciertas sustancias que nosotros naturalmente secretamos. Un endocannabinoide muy famoso y muy representado es la anandamida. La anandamida es un endocannabinoide que nosotros secretamos, que tiene la función de regular la homeostasis natural del cuerpo en muchos sistemas, en sistema nervioso, sistema digestivo, sistema musculoesquelético, sistema endocrino. Entonces, justamente el descubrimiento de este sistema, el sistema endocannabinoide, lo que provocó fue un boom en la medicina canábica, porque a partir de aquí se vio que los sustratos y ciertas sustancias que naturalmente se encuentran en la planta eran afines a estos receptores y provocaban esos mismos efectos que nuestras propias, las propias sustancias secretadas en el cuerpo lograban. Entonces, los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que se encuentran en plantas, provocaban todas estas reacciones de homeostasis en el cuerpo, además de otros efectos que resultaban benéficos en la cuestión terapéutica. ¿Vale? Permítanme un momento, déjenme checar esto porque tenemos problemas técnicos. Espérenme tantito. Esperemos que ya esté todo bien. Voy a adelantar un poco. Muy bien, pues seguimos. Como mencionaba antes, justamente el estudio de este gran sistema que nos sirve justamente como un sistema de mensajería interna en nuestro cuerpo que regula funciones orgánicas en muchos de los tejidos y aparatos que se encuentran en nuestro cuerpo, fue un gran descubrimiento debido
a que se vio que varios componentes de la planta eran susceptibles justamente a los receptores que se encuentran en este sistema, que es el sistema endocannabinoide. Entonces, la estimulación de estos receptores encontrados en varias células de varios sistemas de nuestro cuerpo, lo que provoca justamente son reacciones que tienen efectos, de homeostasis y que mejoran cuestiones orgánicas como procesos metabólicos, procesos inmunológicos, procesos endocrinos, ¿vale? Justamente en nuestro cuerpo nosotros tenemos ciertos receptores llamados receptores cannabinoides, que son los receptores CB. Tenemos receptores CB1 y receptores CB2. Estos receptores son susceptibles justamente a sustancias activas de la planta con las cuales nosotros tenemos sus efectos, ¿vale? Estos efectos se pueden dividir en todos estos. Los efectos que tiene el cannabis en general transitan desde efectos antiinflamatorios, efectos psicotrópicos, que son los efectos alterados de conciencia, que justamente estos efectos es por los cuales se ha comercializado tanto la planta en la parte lúdica. Pero lo importante aquí es que estos efectos psicotrópicos solamente se van a obtener con un componente de la planta, que es el THC, en su forma alcalina. En la planta cruda nosotros obtenemos este componente de forma ácida. En forma ácida, el THC no tiene efectos psicotrópicos, solamente si se pasa a forma alcalina a través del calor. Nosotros tenemos que forzosamente calentar esta molécula para que obtengamos los efectos que nos dan la alteración justamente de conciencia y demás. Tenemos efectos analgésicos, efectos antitumorales, efectos orexígenos y demás. Entonces, el cannabis es una planta ampliamente estudiada hoy en día. Si bien queda mucho que descubrir todavía, dos de los principales componentes de la planta, que son los componentes cannabinoides, el famoso THC y el CBD, se ha visto que tienen todos estos efectos por la estimulación de los receptores canábicos en todos los sistemas del cuerpo. Nosotros tenemos receptores canábicos CB1 y CB2 en la mayoría de nuestros sistemas más bien, pero variando en proporción. Nosotros usualmente tenemos más receptores CB1 en el sistema nervioso central y CB2 en los demás sistemas como sistema digestivo y sistema musculoesquelético. Entonces, dependiendo de esto también son los efectos que nosotros vamos a tener por la proporción de cannabinoides que nosotros podamos obtener de una planta o de un extracto. Entonces, si nosotros aplicamos, por ejemplo, un extracto que es rico en THC, nosotros vamos a tener un efecto psicotrópico mayor debido a que el THC es afín principalmente a los componentes CB1. En cambio, el CBD es más afín tanto a los receptores CB2 y CB1, y esto va a provocar justamente todos los efectos generalizados en los demás sistemas corporales. Hablando y retomando la cuestión del cáncer, el cannabis ha demostrado la efectividad debido a ciertos componentes cannabinoides, no solamente el CBD y el THC, sino otros componentes canábicos que se encuentran dentro de la planta, como el ácido cabañerol, el CBG, por ejemplo, como agentes anticarcinógenos, o sea, que impiden la formación de cáncer e impiden la diseminación de tumoraciones. Entonces, se han dado y se han puesto ensayos clínicos en células tumorales de ratones y de ratas, donde se han puesto extractos de CBD y THC, y se ha visto justamente que los tumores han tenido una regresión, principalmente en tumores de pulmón, en cáncer de pulmón y cáncer de mama. A partir de estos estudios se empezaron a hacer pruebas y ensayos en humanos y se ha visto justamente que los componentes cannabinoides, principalmente THC y CBD, que son los más estudiados actualmente, tienen eficacia para producir la apoptosis. Justamente por procesos celulares se ha visto que los receptores cannabinoides en células tumorales, al ser estimulados por los fitocannabinoides de la planta, provocan una cascada de señalizaciones intracelulares que van a secretar justamente marcadores celulares que provocan la apoptosis. O sea, que los fitocannabinoides van a provocar la muerte de células cancerígenas. Esto se ha probado en estudios in vitro, ¿vale? Más no se ha probado en estudios en humanos aún, ¿vale? Entonces, justamente por estas actuaciones, nosotros podemos decir y teorizar que el cannabis
funciona para la regresión de células cancerígenas en humanos, si bien ya se ha comprobado en ratones. Esto también tiene un papel evitando la diseminación de cáncer y nos evita justamente que el cáncer pueda caer en metástasis. ¿Vale? Y justamente como comentaba antes, el cannabis ha demostrado potenciar también ciertos efectos de fármacos que se utilizan usualmente en la terapia antitumoral, principalmente fármacos como la temozolomida, que es un fármaco que produce ciertos efectos adversos en pacientitos con cáncer. Así que se ha visto que el cannabis coadyuva el tratamiento con estos agentes anticancerígenos, no solamente por la regresión propiamente de la enfermedad, sino que también ayuda a los efectos adversos del cáncer. Porque como mencionábamos antes, el cáncer puede provocar muchas otras secuelas en pacientes, usualmente como dolor crónico, vómitos y náuseas, que son de las principales, que eso se causa principalmente por los fármacos muy fuertes que se le dan a los pacientes. Entonces, otro gran marco terapéutico de la planta del cannabis que tienen pacientes con cáncer es por justamente todos los efectos secundarios que tiene, aparte de producir apoptosis en las células cancerígenas. El cannabis se ha visto que es un agente excelente para provocar efectos analgésicos, para provocar efectos antiméticos, para provocar efectos orexígenos, o sea que les ayuda a los pacientes con cáncer a mejorar el apetito, les ayuda a los pacientes con cáncer a disminuir el dolor y les ayuda a los pacientes con cáncer a disminuir náuseas y vómitos. De hecho, se han hecho estudios justamente donde se ha puesto grupos controles con extractos de cannabis y otros con justamente la farmacología usual que se da para pacientes con cáncer, y se ha visto justamente que los pacientes que toman extracto de cannabis han tenido una mejoría de los síntomas mayor a diferencia de los pacientes que se les da justamente la farmacología usual para transitar con estas secuelas y estos efectos adversos con las terapias que se dan para pacientes con cáncer, ¿vale? Entonces, justamente por la estimulación de los diversos receptores cannabinoides en todo el sistema endocannabinoide, principalmente el sistema nervioso central, usualmente se utilizan más extractos con THC, se estimulan todos los sistemas de regulación homeostásicos del cuerpo, y eso lo que provoca es justamente toda una mejoría en el estado general de los pacientes con cáncer. Así que aún las terapias con cannabis siguen en estudio. Hay algunos estudios de referencia que se han publicado por asociaciones internacionales como la Asociación Americana de Cáncer, donde se ha visto justamente la efectividad del cáncer en el tratamiento principalmente de síntomas, más no de regresión. Solamente hay un estudio publicado donde se ha visto que el cáncer ha mejorado la regresión en el tamaño de las tumoraciones dentro del sistema nervioso central, más debido a que este estudio de ensayo no se generalizó y verdaderamente no se tomaron muestras muy grandes, no tiene tanta relevancia clínica. Así que debido a esto, básicamente la terapéutica con cannabis se da principalmente para mejorar los síntomas y mejorar las secuelas de los pacientes con cáncer. Les mejora el apetito, les mejora la condición dolorosa, disminuye los procesos dolorosos que tienen, disminuye las sensaciones de náusea, de vómitos, mejora anímicamente el estado de los pacientes, que eso ya es ganancia hablando de pacientes con cáncer, y en general simplemente les da una mejor calidad de vida. Y debido a que el cannabis tiene efectos secundarios mucho más nobles que la terapéutica farmacológica con la que se tratan los pacientes con cáncer, es una opción mucho más segura, pero aún queda mucho estudio y muchas lagunas por las cuales nosotros tenemos que seguir estudiando esta planta. Recordemos, el cannabis no es la panacea, y como cualquier cosa que nosotros pongamos externa al cuerpo podemos tener efectos secundarios. Uno de los principales efectos secundarios que más preocupa a la hora de nosotros tratar con cannabis a un paciente con cáncer son los efectos psicotrópicos, o sea, los efectos alterados de conciencia que produce principalmente el THC. Debido a esto, también la terapéutica con cannabis no se utiliza tanto en pacientes con cáncer porque justamente produce este tipo de alteraciones, ¿vale? Entonces, se han sintetizado ciertos fármacos que actúan de manera similar a los cannabinoides, que son cannabinoides sintéticos,
que se ha dado y se ha visto que justamente, y se sigue estudiando los efectos secundarios que tienen en pacientes con cáncer. Entonces, esta es una mirada general a cómo se da y para qué se usa el tratamiento, el cannabis, esta planta, en pacientes que padecen algún tipo de cáncer. No especificamos ciertos tipos de cánceres porque tenemos muchísimos, hay aproximadamente 200 tipos de cáncer descritos. Y para cada uno hay ciertos cuadros fisiopatológicos que nosotros tenemos que estudiar previamente a dar una terapéutica, ya sea con cannabis o cualquier otro extracto de planta, ¿vale? Entonces, tenemos que estudiar muy bien la planta y los efectos secundarios que pueda producir en la persona, principalmente por los componentes que puede tener la misma planta. Si nosotros damos más proporción de CBD, si damos más proporción de THC, o si nosotros damos agentes aislados de la misma planta, ¿vale? Porque recordemos que la planta en sí no solamente tiene estas dos sustancias, tiene muchísimas otras que van a intervenir tanto en mejorar la condición con el paciente o le pueden producir alguna condición o una reacción secundaria que no es esperada, ¿vale? Entonces, es por eso que hay una gran laguna de conocimiento que se sigue estudiando y se siguen haciendo pruebas aleatorias para ver la efectividad del tratamiento con cannabis, ¿vale? Con agentes aislados como el CBD y el THC y con la planta y el full spectrum en general, ¿vale? Entonces, esto pues básicamente es una mirada rápida, una mirada general de cómo se da esta planta en este tipo de padecimientos. Muy bien, esto sería todo por el seminario de hoy. Ahora pasamos a responder algunas preguntas que ustedes nos están dejando en redes sociales, ¿vale? Entonces, ok, muy bien, una disculpa por los errores técnicos, esperemos que para la próxima ya no sucedan así, pero cualquier pregunta o duda, por favor, pueden dejarla en los comentarios y yo pasaré a responderla. Ahora, haciendo un paréntesis aquí, recordemos, no vamos a hablar de dosis, porque dependiendo también del extracto y dependiendo de la cepa, si son agentes aislados o si es full spectrum de la planta, nosotros vamos a tener diferentes efectos. Por ejemplo, para pacientes con cáncer, como mencionaba antes, se ha visto que el THC tiene mejores efectos disminuyendo la cuestión de náuseas y vómitos, pero para pacientes que no quieren tener los efectos psicotrópicos de la planta, se usaría más una cepa rica en CBD, que no tiene efectos psicotrópicos, sino solamente psicoactivos, porque tiene un efecto en el sistema nervioso central, ¿vale? Recordemos que un efecto psicoactivo es simplemente un cambio que tiene en el sistema nervioso central. Un efecto psicotrópico es un efecto que tiene en los niveles de conciencia. Entonces, el CBD como tal sí es psicoactivo, más no es psicotrópico. ¿Vale? Muy bien, entonces estoy esperando que dejen alguna pregunta o comentario. Vale. Entonces, recordemos que para cada dosificación en cada estado de cáncer, nosotros tenemos que previamente evaluar el paciente, ver niveles séricos, ver el estado de cáncer justamente en el que se encuentra el paciente y la forma de administrarse. No es lo mismo aplicar una resina, no es lo mismo aplicar un aceite esencial, no es lo mismo aplicar la planta inhalada por vaporización. Todas estas cuestiones se tienen que ir estudiando más a fondo y más a detalle, ¿vale? Justamente en las cuestiones de concentración, de dosificación, de vías de administración, vías de excreción y el empalme medicamentoso, porque si bien se ha visto que componentes de la planta mejoran el tratamiento con la cuestión farmacológica que llevan los pacientes con cáncer, hay algunos componentes que pudieran no tener alguna reacción adversa o algún solapamiento farmacológico, pero todo esto solamente se puede dar a raíz de más estudios. ¿Vale? Ok. Muy bien, creo que no hay dudas, preguntas. Pues bueno, esto sería todo, espero haya sido de ayuda para ustedes. Para más información, ¿vale? Para más dudas, preguntas, por favor, acérquense a nosotros en nuestra oferta educativa que tenemos para ustedes. Justamente nuestro curso de Introducción a la Medicina Canábica está previsto aquí en Cuernavaca para mayo. Para más información también tenemos opciones en línea para aquellos que nos acompañan a la distancia. Entonces, este es un tema muy amplio, muy grande, con el cual nosotros podemos ir discerniendo y justamente estudiando más y más. Entonces, sin más que agregar, es un gusto estar con ustedes de nuevo. Les mando un saludo enorme donde sea que nos estén sintonizando, ¿vale? Para más información, pónganse en contacto con nosotros, con nuestras redes sociales,
o a través de WhatsApp y demás números que tenemos en las mismas redes sociales. Les mando un saludo enorme y nos vemos aquí para la próxima para seguir compartiendo. Nos vemos. Chao.